Noticia de última hora. Donald Trump cumple la amenaza de poner aranceles contra México. Vamos a ver un video en el que nos explican qué son los aranceles y hasta cuánto tanto por ciento pueden subir los aranceles. Si no tengo mal entendido, es del 25%, va a empezar con ello hasta el 100%. Y es que no sabe que Donald Trump se va a meter en un lío con México y con Canadá. Evidentemente, Claudia Sheinbaum no se ha callado ante esta amenaza. Vamos a ver qué son los aranceles y vamos a ver la contestación que le dio Claudia Sheinbaum a Donald Trump. Vamos allá. Aquí tenemos el primer video preparado. Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, por favor suscríbete al canal, que es totalmente gratuito. Regálame un like también, que es muy importante para que el canal continúe en crecimiento, y coméntame aquí abajo en comentarios qué te ha parecido el video y si crees o no que Donald Trump va a empezar a poner aranceles a partir de enero, que él entra en la presidencia de Estados Unidos. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar Donald Trump. Vamos a ver el video. Anunció Donald Trump que pondrá un 25% de aranceles a México y Canadá inmediatamente después de que asuma su cargo, para que los dos países terminen con la migración ilegal y con el tráfico de fentanilo. Bueno, aquí hay que recalcar, como siempre digo, que los primeros exportadores de esas sustancias es Estados Unidos, ¿de acuerdo? La medida puede destrozar, por supuesto, la economía mexicana, incluso la canadiense, pero también afectará la economía de los Estados Unidos. Eso muchísimo, eso que lo lleve por delante, que muchísimo, o sea, le va a afectar muchísimo. Pasa que no se va a dar cuenta, evidentemente, ni se está dando cuenta ahora, pero se dará cuenta con el tiempo. Con el tiempo se dará cuenta de que Estados Unidos va a salir muy afectado con esta decisión que ha tomado. El tema de la migración y del fentanilo lo debemos entender como una agenda nuestra, como una agenda de seguridad nacional. Debemos controlar nuestras fronteras, debemos controlar las aduanas, debemos controlar quién entra y quién sale del país, qué entra y qué sale. Y dentro de todo este esquema hay un capítulo central, que es la relación con China. México tiene que entender que más allá del comercio que se puede realizar con China, nuestro lugar en el mundo es América del Norte. Y China es un competidor natural para nosotros y para los demás países de América del Norte. Sí que es verdad que China tiene mucha fuerza en México, como también la tiene Rusia, pero bueno, son los dos primeros países que nos tenderían la mano en ese sentido, pero también hay que reconocer que China también está de por medio, y es que también estamos recibiendo bastantes productos chinos en México. Directamente ya pues los bordados que hacen, las flores que se exportan, los juguetes que se exportan, las comidas que se exportan, todo eso también viene de China. Entonces China también juega un papel también fundamental en la economía de México, igualmente como Rusia también, ¿no? Nuestro lugar es América del Norte, y eso debe ser parte no de las presiones de Trump, que por supuesto existirán, sino de nuestra propia agenda nacional. Pues toda la razón. Y la verdad es que Claudia Sheinbaum no ha esperado a esas amenazas de Donald Trump, porque sí que es cierto que él advirtió en su campaña electoral que iba a hacer eso, pero es que realmente ahora, a partir de enero, todo esto se va a poner en práctica. Sí que es verdad que muchos de vosotros me dijisteis, no, esto es algo para la campaña electoral, para asustarnos o para tal. Evidentemente Donald Trump tiene mucho que perder, que se va a dar cuenta con el tiempo de que va a tener pérdidas en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que le ha contestado Claudia Sheinbaum, porque evidentemente nos ha hecho esperar la contestación de Claudia Sheinbaum con una carta oficial hacia Donald Trump. Vamos a verla.
Vamos a ver un video primero de lo que le quiere expresar Claudia Sheinbaum a Donald Trump con la carta que vamos a ver a continuación, la carta que le ha escrito Claudia Sheinbaum a Donald Trump. Pero primero nos va a explicar qué va a poner en la carta, ¿no? Y qué es lo que conlleva esa carta y evidentemente pues va a perjudicar bastante a Estados Unidos y evidentemente pues Claudia Sheinbaum se lo dice, ¿verdad? En la carta. Vamos a escucharlo. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, y lo vamos a mostrar el día de mañana con mayor detalle, a México, lo que significaría también de este lado poder subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Pero no solo eso, sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos, que compran vehículos de General Motors. ¿Por qué? Porque al subir aranceles, pues el precio se va a elevar. ¿Qué sentido tiene arancel con arancel con arancel, cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte? Tengo entendido de que también México evidentemente no se va a quedar quieto y es que también va a poner aranceles hacia Estados Unidos, evidentemente. O sea, si Estados Unidos pone aranceles para México, pues México evidentemente no se va a quedar callado ni se va a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer Claudia Sheinbaum también es poner aranceles. Por eso ha dicho, ¿qué sentido tiene poner aranceles y aranceles y aranceles? O sea, porque ella también tiene pensado poner aranceles. O sea, más vale que Donald Trump tenga cuidado con lo que hace porque va a salir perdiendo. Ahora, si el tema es la migración, si el tema es el tráfico de fentanilo, pues le damos información. México ha hecho un esfuerzo muy importante, sobre todo este año. A lo mejor esto no lo conoce el presidente Trump. Efectivamente, a lo mejor Donald Trump no se da cuenta de que los primeros exportadores en estas cosas es Estados Unidos. A ver si es verdad que Donald Trump pone aranceles para que se dé cuenta de dónde viene y de dónde provienen esas sustancias ilegales para las personas, ¿no? Entonces le va a afectar a mucho, le va a afectar a muchísimo. Vamos a ver ahora la carta que le escribe Claudia Sheinbaum a Donald Trump. Vamos allá. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. Toma ya.
Ahí le ha dado en todos los dientes, literal. Le ha dado en todos los dientes. Le ha dicho, pues evidentemente, que esas sustancias vienen de su país. O sea, lo que yo llevo diciendo hace bastantes videos atrás, ¿verdad? Cuando estoy reaccionando a política. Es el primero que tiene que callar, porque es el primero que exporta esas sustancias, ¿no? O sea, pero no sé si se da cuenta o no se da cuenta, no sé. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Aguas con eso, ¿eh? Con lo que acaba de decir. Aguas con eso. O sea, que no van a tener fianza, que no van a poder salir. Me parece extraordinario también eso, ¿eh? Me parece súper bien. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Sí, es verdad, o sea, tampoco lo vamos a negar, o sea, evidentemente se produce en países asiáticos, pero sí que es verdad que el mayor exportador como tal es Estados Unidos. O sea, yo creo, es que yo no sé si es consciente, ¿no?, este hombre de lo que se va a meter y dónde se va a meter. O sea, esto me parece extraordinario, ¿eh? Lo de las sustancias ilegales para las personas y demás, estas sustancias malas que hay, pues evidentemente a mí me parece extraordinario que pongan ya un alto y digan, vale, ya hasta aquí, no, o sea, esto ya se pasó. Y también hablando también pues de las armas, ¿verdad? Porque ese también es un tema muy delicado también aquí. Entonces creo que está haciendo muy bien el poner un alto y de decir, os estáis pasando, ¿verdad? O sea, os estáis pasando un poco, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí que es verdad que el mayor exportador en armas es Estados Unidos, ¿no? Y creo que puede ser muy buena opción el que pongan también en México aranceles para Estados Unidos. O sea, yo creo que va a ser muy buena opción también. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. Ahí está. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Pero hachazo en toda la boca, o sea, literal, le ha tirado los dientes, literal. O sea, es que es lo que hablamos siempre, o sea, es que el primero que tiene que hablar, el primero que tiene que callar. No, o sea, es que... Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Bueno, eso de que no las consumimos nosotros, yo he visto también a más de uno que se le ha ido la pinza por consumir más de la cuenta, cuidado, ¿eh? O sea, y estoy hablando de México. Pero no es que o sea, sí hay personas que consumen, evidentemente, eso ahí tengo que discrepar un poquito con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, sí que tengo un poco que ahí discrepar, pero sí que es verdad que he visto pues a varias personas que se le ha ido bastante la pinza, ¿verdad? Se le ha ido bastante la cabeza porque no tienen su dosis, ya sea de lo que sea, ¿vale? O sea de lo que sea. No estamos hablando de ese producto en concreto que están hablando, pero en general. O sea, en general, sí que consumen. Aquí sí que se consume, desgraciadamente. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Sí. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, porque es cierto, o sea, hay empresas comunes, evidentemente, hay empresas comunes que van a salir muy perjudicadas. O sea, en respuesta de un arancel va a poner otro arancel, Claudia Sheinbaum. Evidentemente, es que no se puede, o sea, es que no se podría hacer de otra manera, ¿verdad? Porque no se enteran de nada. O sea, no se enteran. Sí, comunes. Por ejemplo,
De los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Bueno, aquí lo que está dando a entender que la unión hace la fuerza. Evidentemente es que Estados Unidos pues es fuerte, no lo vamos a negar, es fuerte. Entonces yo creo que aquí se está refiriendo como que la solución no es poner aranceles, ¿no? Evidentemente, la solución es juntarse para buscar una solución a eso, ¿no? Entonces está proponiendo algo muy coherente, la verdad, las cosas como son. O sea, está proponiendo Claudia Sheinbaum algo muy coherente, que es juntarse, porque siempre hemos dicho que la unión hace la fuerza. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Pues ahí la teníais, o sea, una carta de forma formal para Donald Trump. Es cierto todo lo que ha dicho ella, o sea, es cierto que se trata de juntarse para unir fuerzas con eso, pero claro, evidentemente también si él no cambia un poquito su forma de pensar a la hora de hacer las cosas, pues va a salir perjudicado y pues evidentemente pues no vamos a negar que México también saldrá un poco perjudicado, evidentemente, pero no vamos a dejar de contestar a estas cosas, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo que Claudia Sheinbaum no va a dejar de contestar estas cosas porque al igual que nosotros vamos a perder, pues ellos también van a perder, Canadá también va a perder, China también va a perder, en fin, o sea, todos los socios que hay alrededor de esto van a perder, o sea, van a perder, unos más, otros menos, cuidado, también os lo digo, unos más, otros menos, pero sí que es cierto que en México nos ahorraríamos pues muchas sustancias ilegales, nos ahorraríamos muchísimas armas también, y claro, pues evidentemente ahí es donde vamos a ganar, ¿verdad? O sea, ahí es donde vamos a ganar. Así que nada, chicos, ya sabéis que a partir de enero esto Donald Trump lo va a poner en funcionamiento y evidentemente México pues no se va a quedar callado. Evidente, es que es evidente, a la vista está. Y a la vista lo veremos, que no se va a quedar callado México. Os mando un besazo muy grande desde Jalisco, desde México, os quiero mil, gracias por estar siempre conmigo de la mano y recordar suscribiros al canal, dale a la campanita, a todas las notificaciones, coméntame abajo, comparte el vídeo si te ha gustado y nos vemos en la próxima reacción. Y si no, aquí abajito tenéis en el primer comentario fijado más vídeos donde podéis ver más cositas del canal. Un besazo enorme.